Hay una imagen ahí que ustedes ven en pantalla, pues acá se ve un poquito más clara. La primera imagen, ¿qué es? ¿Qué ven ahí? Es un testigo. ¿Para qué funciona el testigo? ¿Para qué? Es parte de una competencia atlética, sí, pero ¿qué función cumple el testigo? Relevo, ¿cierto? Es el momento en donde yo termino mi participación y va otra persona. ¿Qué creen ustedes que debe tener la persona que lleve el testigo? ¿Qué cualidades piensan ustedes que tiene que tener esa persona? Hablando de la parte física, por ejemplo. Hablando del testigo, del que lleva el testigo. Ya sabemos que todos corren, ¿cierto? Tiene que ser fuerte. ¿Cómo debe llevar el testigo? Bien sujetado, ¿sí? Ahí, firmes. Cuando hacen el llamado al pueblo de participar en una guerra, hay una propaganda o hay una emoción, ¿sí? Que les implantan a ellos y todo es como felicidad, como que orgullo, ¿cierto? Pero cuando llevan un mes entrincherados, sin poder comer, sin poder dormir, a veces lo que ocurre es eso. La gente quiere salir a correr, no quiere estar más en esa situación. Pero principalmente lo que yo quiero resaltar acá es, un soldado está siempre enfrente a la batalla, ¿sí? Igual al anterior man, está firme en el campo de batalla, independientemente de lo que esté sucediendo, porque este soldado en particular tuvo una misión específica y ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero resaltar acá es la importancia de que tenemos que estar constantemente en lo que nos han mandado a hacer. Y la tercera imagen que ven ahí ustedes, ¿qué es? ¿Qué ven? ¿Qué interpretan por ella? Una madre orando puede ser. Esa posición de las manos, ¿cómo lo pueden interpretar ustedes? ¿Como de adoración? ¿O también puede ser como de recibir algo? ¿Sí puede ser? Pero recibirlo, ¿en qué sentido? Espiritualmente, recibirlo por necesidad. No sé si se han dado cuenta cuando usted le dan algo a alguien que tiene mucha necesidad, las presiones como que de sumisión, ¿sí? Como que, ¡ay, muchas gracias! O sea, inclusive a veces se arrodillan y demás. Ese es el tipo de recibimiento que el Señor quiere que ustedes conozcan el día de hoy. Entonces, a partir de estas tres imágenes, es un poquito la introducción que querías darle para el tema de hoy, que va a ser la firmeza del cristiano en la gracia de Cristo. La firmeza del cristiano en la gracia de Cristo. Para eso vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, te damos infinita gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido misericordioso. Has sido, Dios, la persona que nos ha dado un regalo que no merecíamos, aquel que llamamos gracia. Y queremos, Señor, poner en práctica el día de hoy, a partir de
esta exposición de tu palabra, poder comprender lo que tienes preparado para nuestra vida, que podamos escucharte atentamente, evitar las distracciones y que cada día, Señor, como entendemos que esa gracia viene de ti, también podemos comprender que la firmeza para permanecer en esa gracia viene por ti, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que haces es agradable, es perfecto y porque nos guías, Señor, bajo tu fiel cuidado. Gracias, Señor, porque sin ti nada de lo que está ahora alrededor nuestro sería posible y sin ti, Señor, tampoco tendríamos la posibilidad de disfrutar de una vida eterna, de una vida completamente gozosa, a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades. Nuestro buen Dios usa a este siervo para que pueda poner palabras en su pensamiento y que sean, Señor, de bendición para cada una de las personas que están acá. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo, empieza mencionando sobre un tema, bueno, casi todas las epístolas son cartas, empieza mencionando sobre un saludo, la forma en que le llega a esta persona. Digamos que en primera instancia Pablo se saluda como apóstol de Jesucristo, se identifica y luego lo orienta hacia la persona que es el remitente, que viene siendo Timoteo para este caso. Dice el versículo 2, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, del capítulo 1. Luego habla sobre lo que ha hecho Cristo en la vida de cada uno de ellos, en especial de Pablo, y también lo que los momentos en que ha usado algunas personas para ese proceso. Después, en el capítulo 2, ya empieza a hablar un poco más sobre lo que debe tener la persona, aquella que ha sido alcanzada por la gracia de Cristo y que debe empezar a poner en práctica, y que muchas veces, cuando está pasando por esas situaciones, se da cuenta que lo necesita hacer. Entonces, en primer lugar, y pues hablando un poco de la introducción, el creyente en Cristo es motivado y animado a forzarse, es decir, a apoderarse o a fortalecerse en gracia de Cristo. O sea, recibe fortaleza de la bondad inmerecida que es y viene de Cristo para la vida y servicio cristiano. En primer lugar, la firmeza del cristiano en la gracia para encargar el mensaje de Cristo. ¿Y recuerdan la primera imagen? ¿Sí? El testigo. Y eso es lo que hace un poco referencia, o vengo a hacer la analogía con este primer punto. El versículo 2, aunque empieza diciendo el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el tema general, ese es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero en el versículo 2 ya empieza a hacer introducción al tema inicial. Entonces dice el versículo 2, la primera parte. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. El mensaje que hemos recibido es el mensaje que tenemos o nos han sido encargados para llevar a otros. Entonces, volviendo a la imagen, en primer lugar está la persona que ya recibió el mensaje. Y es la persona que tiene que conocer aquello que ha oído. ¿Y qué es aquello que ha oído? Regresémonos un momento a la misma epístola del 2 de Timoteo, pero al capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido de Cristo Jesús? Dice que las sanas palabras que de mí oísteis. ¿En qué? En la fe y en el amor en Cristo Jesús. Entonces, esa primera parte del versículo 2 me está indicando a mí que yo ya recibí algo de parte de Cristo. ¿Y qué fue lo que yo he recibido? El mensaje de las sanas palabras, en primer lugar, el mensaje de la fe en Cristo, en segundo lugar, y el mensaje del amor de Cristo. Entonces, al momento en que yo tengo ese testigo, haciendo la analogía, estoy diciendo que yo ya tengo algo que recibí de Cristo, ¿sí? Que son esas tres cosas:
las sanas palabras de Cristo, la fe en Cristo y el amor en Cristo. Pues luego de que yo ya recibí, dice el versículo 2 del capítulo 2 de Timoteo, luego dice esto, la segunda parte, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, venimos con la segunda actividad del testigo. Yo ya lo tengo, ya lo recibí, ahora lo voy a ¿qué? A entregar, a encargar. Entonces, el mensaje que se nos ha encomendado. Entonces, ya como entendemos que Cristo hizo una labor en la vida de nosotros, nosotros tenemos que empezar a encargar esa labor a otras personas. Entonces, para eso dice también el versículo que debemos encargarlo a hombres fieles, encargarlo a hombres idóneos y encargarlo para enseñarlo a otros hombres. Y les pregunto a ustedes el día de hoy, ¿qué es para ustedes un hombre fiel? ¿O en quién verían ustedes una persona, un hombre fiel? ¿O qué es fidelidad entonces? ¿Qué? ¿El que obedece la palabra de Dios? Sí. ¿Qué más? Bueno, entonces hagamos la otra pregunta. ¿Qué es un hombre infiel? Que no se puede confiar. Digamos que en términos del matrimonio es una persona que estuvo involucrada, no sé, emocional, sentimentalmente con otra persona que no le corresponde. ¿Y ustedes confiarían o delegarían alguna tarea, no sé, hablando de una consejería matrimonial a esa persona? ¿Por qué no? No representa lo que dice exactamente. Por eso dice el mensaje que tengo que encargarlo a hombres fieles, a hombres que sean dignos de plena confianza. Y encargar también nos expone una idea que es poner al lado, poner junto o también depositar, es entender que esta es la persona que nosotros queremos para este cargo, para esta actividad, para esta situación. También dice que sean hombres idóneos. ¿Qué interpretan ustedes por hombres idóneos? Que sean capacitados, que tengan la competencia, ¿sí? Que sean apropiados, tanto por su amplitud como por su carácter, o sea, que cumpla muchas características para poderle dar esa actividad, para esa función en específico. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo en Mateo 28, versículos 19 y 20. Amén. Entonces ya entendimos que de lo que hemos recibido por parte de la gracia de Cristo, también tenemos que encomendar a hombres, tenemos que encargar ese mismo mensaje a las otras personas. Y este versículo nos llama a eso. ¿A quiénes? A todos los que fuimos alcanzados por la gracia de Cristo. A todos los que tenemos que permanecer firmes bajo la gracia de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice ahí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y parte de eso fue lo que ya hemos visto. Las sanas palabras, la fe en Cristo y el amor en Cristo. Entonces, esta primera parte del versículo 1 y 2 resume en gran manera lo que nos han encargado a nosotros, que es aquello que hemos recibido y aquello que hemos encomendado. Luego en la segunda parte, tiene 3 puntos principales, está la firmeza del cristiano en la gracia para padecer por Cristo. Dice el versículo 3 y 4 de la misma carta, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y recuerdan, ahí sí la primera imagen que yo les mostraba. A esto me parece interesante cómo la Biblia usa muchas ilustraciones que hoy en día lo podemos tomar, visualizar para aplicarlos en nuestra vida. Esa imagen es de una película llamada 1917. La película, a mí me encanta de verdad las películas de historia, de guerra en específico, porque hay un concepto que habla que la libertad que hoy disfrutamos hoy en día está bajo la cantidad de miles de muertes que ha pasado en el pasado. Y en la película narra la historia de dos jóvenes soldados británicos de la Primera Guerra Mundial que deben llevar el mensaje a un líder de un batallón en campo enemigo para que en contra del reloj pueda salvar muchas vidas. Y digamos que en el versículo 3 también narra lo que nos está pasando o nos puede pasar a veces a nosotros como cristianos, podemos padecer. Dice la parte A, tú pues sufre penalidades. Esas penalidades muchas veces nosotros no las entendemos, pero si las comparamos como las de un soldado, esas penalidades pueden ser largos días de caminata, puede ser ver, morir o fallecer a otro compañero o ser querido, puede ser días sin comer, sin dormir, pero aún así, por la gracia de Cristo, tenemos que padecer. Puede que en algunos casos la persona también quede indefensa, la persona quede expuesta frente a una situación que lo haga confrontarse a sí mismo. Y es aquí donde vuelve y traigo a colación lo que ya hemos venido analizando, las sanas palabras de Cristo, la fe, el amor, que es la que nos mantiene a nosotros frente a estas situaciones. Luego en la segunda parte del versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que para tener estas características, ¿se acuerdan? De idoneidad, de fidelidad, nosotros tenemos que cumplir con esto, ser buenos, porque no solamente dice que seamos sufridos y ya, ir por el mundo sufriendo y yo la estoy luchando, sí, pero acá me está diciendo bueno por el Señor, que tenemos que ser buenos a lo que Él nos está solicitando ser cada día. Y en la cuarta parte, el versículo 4 menciona que ninguno que milita en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es aquí donde nosotros tenemos que comprender la importancia de lo que es ser leal, porque cuando menciona el versículo de que ninguno que milita en los negocios de la vida, es como si yo estuviera haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces recuerden un soldado. El soldado no puede estar, no sé, pendiente del celular, cómo está su esposa, sus hijos y con la arma y con el conflicto enfrente, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Sencillamente lo pueden matar, lo pueden dar de baja. En el caso del capitán general, la persona que esté a cargo de él, ve esa situación y dice, no, esta persona no es idónea para llevar esta tarea que se le ha encomendado. Entonces, la firmeza del cristiano en la gracia para padecer por Cristo como soldado de Cristo. Recuerden también que nosotros, al momento de haber creído, al momento de dejar que Cristo gobernara nuestra vida, ya no nos pertenecemos. Él es el que gobierna nuestra vida. Nosotros somos parte de Él. Y es lo que Él quiere con nosotros, que a pesar del sufrimiento, a pesar de las situaciones, tenemos que ser buenos por el Señor y tenemos que ser leales en todo momento. Luego sigue diciendo el segundo punto, padecer como atleta de Cristo. ¿Quién está ahí en esa imagen? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Cómo se llama? No es Arias. Ángel Barajas.
Yo publiqué con emoción el estado de Ángel porque fue la primera medalla para Colombia. Pensé que en algún momento, ya después de la mitad de los Juegos Olímpicos, pues muchas fichas importantes ya no habían ganado, no habían acertado. Pero me llamó mucho la atención que Ángel, en una entrevista que viene desde muy niño, ¿sí? Inclusive son de Cúcuta, ¿sí? Ahí, la gente de Cúcuta, ¿dónde está? ¿Eh? Nos invaden los cucuteños. No, bienvenidos, bienvenidos todos. Inclusive en la entrevista que le hacían, pues decían que desde muy niño se viene esforzando por ser mejor, ¿cierto? Muchas veces pensamos que las personas llegan ahí por casualidad, ¿sí? Porque hicieron dos, tres cositas y ya, y no lo entendemos de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de padecer por Cristo, también hablamos padecer como atleta de Cristo. Este atleta lucha constantemente, este atleta lucha motivadamente, lucha legítimamente. Y también, pues como estamos en todo esto de los olímpicos, viendo historia, cómo han sido los juegos pasados y demás, me llamó la atención, por ahí un estado que vi en Instagram sobre una chica que estaba hace un tiempo cuando fue en Atenas o visitando Atenas, que fue el primer lugar donde se expusieron los olímpicos, y ahí hablaba sobre cómo se creó el deporte o la actividad física llamada maratón. Entonces dice que maratón viene de la batalla de la llanura de Maratón entre griegos y persas. Los griegos decidieron que si las mujeres de Atenas no recibían la noticia de la victoria de griega, antes de 24 horas, coincidiendo con la puesta del sol, serían ellas mismas quienes matarían a sus hijos y se suicidarían. Milcíades, el joven, digamos, era el general de ese momento, y estoy basándome sobre algo de historia, no sé si sea real porque no hay registros, no hay muchos registros a partir de ello, pero pues es una hipótesis. Decidió enviar un mensajero a dar la noticia a la polis griega de alguien llamado Filipides. Además de haber estado combatiendo un día entero, tuvo que recorrer una distancia entre 30 y 35 kilómetros para dar la noticia, puesto que la ciudad de Maratón está al noreste de Atenas, a no mucha distancia, y este le tomó tanto en tiempo en llegar a su destino a la mayor brevedad posible, que cuando llegó cayó agotado y antes de morir solo pudo decir la palabra victoria. Entonces tenemos que padecer como atleta, tomando este ejemplo, como atleta de Cristo. ¿Y qué hace un atleta de Cristo? Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, esa lucha tiene que ser en primera instancia constante, ¿sí? Tiene que haber una motivación. ¿Cuál es la motivación ahí, según el versículo? La corona, si no es coronado. Eso es lo que él está buscando siempre. Pero tiene que cumplir un reglamento, digámoslo de esta manera. Tiene que ser algo legítimo, algo que esté dentro de los parámetros que se hayan establecidos. Entonces, en la gracia, para poder estar firmes, tenemos que padecer por Cristo también como atleta. Y ojalá puedan de pronto ver esta imagen de Ángel, puedan ver la imagen de los atletas y puedan hacer ese paralelo en sus vidas. ¿Qué tanto estoy corriendo yo la maratón? ¿Qué tanto estoy yo haciéndolo constantemente? ¿Qué tanto yo lo estoy haciendo con una motivación? ¿Y qué tanto lo estoy haciendo yo legítimamente? Que no sea orar por salir del paso, que no sea leer porque leí, ya cumplí, check del día, sino que sea algo consciente a lo que nosotros, el Señor nos ha mandado a hacer. Quiero reforzar un poco la idea con lo que dice 2 de Timoteo 4, 7 y 8, que lo quiera buscar bien lo puede hacer. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo por mí, sino a todos los que aman su venida.
Y sí, 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Y este texto es interesante también porque la Biblia misma toma la Biblia para dar ejemplo de ella y para aplicarla a nuestra vida. Si se dan cuenta, cuando dice la primera parte hasta el primer punto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, es lo mismo que les estaba comentando ahorita de lo que es un atleta, que lucha constantemente. Esa es la constancia que nos pide el Señor en todo momento. Estar firmes, estar fieles, estar sin desvíos, sin como que un día sí, como que un día no. Es entender de que tenemos en cierta medida una carrera por delante que tenemos que llevar a cabo. Lo otro que les decía, el atleta lucha por estar motivado. ¿Y cuál era su motivación? Después del punto dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Cierto? Esa es la lucha que tiene el atleta por motivarse cada día a buscar, aprender más de él, conocerlo más a él, porque va a tener una recompensa a través de ello. Y luego también el verso nos dice que esto no es para cualquiera, ¿sí? Como que yo hago las obras y ya pasé, no. Dice que el Señor, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo por mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, que el atleta como tal, el atleta de Cristo, tiene que luchar legítimamente, porque va a haber alguien que lo va a juzgar, alguien que le va a decir, venga, usted hizo esto, aquello, ¿cumplió o no cumplió? ¿Para qué? Para poder obtener esa recompensa. Entonces, la firmeza del cristiano en la gracia para padecer por Cristo, primero como soldado, segundo como atleta y tercero como agricultor. Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Como decía esta mañana mi hermano Pedro, que está allá en la puerta, que el que no trabaje, que no coma. Y es algo muy relacionado a esto. El trabajador tiene que primero trabajar. Y si recuerdan ustedes la parábola del sembrador, la parábola del sembrador dice que salió el sembrador muy temprano en la mañana y tiró los espinos y empieza a describir, una cayó en piedras, otros en espinos, otros en el camino, bueno, en fin, al fin cae en buena tierra. Entonces yo les pregunto a ustedes en el día de hoy, ¿qué tiene que hacer el agricultor para que caiga en buena tierra? Labrar la tierra. O sea, eso no es como que yo llegué, compré una montaña o una finca y al otro día me levanté y empiezo a tirar y donde caiga. Y si nació bueno y si no, pues también. No, dice que cayó en buena tierra. O sea que nosotros tenemos que padecer como agricultor de Cristo, trabajándola primero. Tenemos que ararla, tenemos que levantar, tenemos que presupuestar. Y esa es una imagen bastante interesante. Ya les explico por qué. Tenemos que presupuestar cuánto material necesitamos de abono, de, no sé, pesticidas o se conoce más del tema, para cuánto tiempo, ¿sí? Y lo que se espera recoger de eso para poder vender y volver a producir la siguiente cosecha. Para ser como agricultor de Cristo tiene que trabajar primero, tiene que verificar ese tipo de semillas, si yo quiero cultivar esta vez papa, bueno, ¿cuánto tiempo la papa? Si quiero cultivar zanahoria, ¿cuánto tiempo la zanahoria? Es sentarse a planear y hacer. Y a veces eso nos lleva como a padecer, a pensar, oiga, ¿será que sí es esto? ¿Será que en el siguiente semestre la papa sube? Voy a cultivar papa para ver si puedo. ¿O será que mejor no, me voy por la zanahoria? En el caso de estos productos. Padecer como agricultor de Cristo, manteniendo la firmeza como creyente. Pero también padecer esperando luego. Porque dice que para participar de los frutos, y los frutos no necesariamente llegan
de forma instantánea. Hoy en día estamos en una, no sé, como ideología, una cultura que todo es para allá, ¿sí? Como que el jefe me mandó a hacer algo, me dio 3 días y mañana me dice, Fabián, ya me tiene el informe, pero me dijo que era para 3, no, es que lo necesitamos para allá. Y todo es para allá, para allá, para allá. Aquí no. Aquí nosotros, después de haber trabajado primero, tenemos que esperar que dé fruto esos resultados. Esa imagen que ven ahí es una imagen de una película, qué pena con ustedes, tantas películas hoy. Se llama El niño que domó al viento. Y es una situación que me llamó mucho la atención porque es un pueblo en África de muy escasos recursos, donde su única fuente de ingresos es la agricultura. Pero en esa zona de África, en los últimos años, ha habido muchas sequías, muchos cambios de clima, y la persona llega a un punto donde, no sé si ven la tierra, pero literal era supremamente árida. No había forma en que se pudiese recoger algo. Y lo que hizo el Señor en su momento fue, hagamos, preparemos y esperemos. Esperemos a ver qué ocurre. Necesitaban que llegara la lluvia para poder pues, regar todo y ahí poder conseguir ese cultivo, esa adquisición del alimento, porque era su única fuente de alimentos y su única fuente de ingresos. Es decir, con eso comercializaban con las demás personas o con los demás pueblos alrededor. Se las dejo ahí para que se vean la película. Porque pasa algo interesante. Habla mucho sobre lo que es esperar. Y no es esperar como que tengo un ahorrito, ¿sí? Estoy esperando algo mejor, pero estoy bien, ¿cierto? O sea, estoy tranquilo. No, este esperar es un esperar con ansias porque es o como hoy o ya para mañana no hay. Y es lo que nos manda o nos muestra el Señor con el versículo en la parte de padecer por Cristo. Padecer como soldado de Cristo, por todo lo que ha sufrido, padecer como atleta, ¿sí? Ser constantes, ser legítimos, estar motivados en saber cuál es la recompensa y padecer como agricultor de Cristo, sabiendo que tenemos que trabajar primero y sabiendo que luego, con paciencia, con padecimiento, tenemos que esperar. Luego dice el versículo 7, la primera parte, tenemos que estar firmes en la gracia de Cristo para fortalecerse en Cristo Jesús. Y por eso el versículo 7 dice, considera lo que digo. ¿Y qué fue lo que digo? ¿De qué estamos hablando? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el testigo? ¿A qué se refería? ¿Sí? Al mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Pues ya lo habíamos hablado, a las sanas palabras, a la fe, al amor, a todo aquello que Cristo ha hecho en la vida de la persona. Pero ahorita vamos a ver lo que nosotros tenemos por recibir. Porque nosotros al considerar el mensaje tenemos que tener varias características. Y esas características son dándole la atención que se merece, ¿sí? Digamos, y los tomo a ustedes como ejemplo en este momento, espero que ninguno esté en su celular ni nada, pero ahorita están considerando el mensaje. O sea, están ahí atentamente qué está diciendo Fabián. ¿Será que lo que está diciendo es verdad? ¿O será que lo que está diciendo como que no? ¿Sí? Lo están considerando, lo están escuchando. ¿Por qué? Porque esto me permite fortalecer esa relación, esa gracia que ya recibí de Cristo, pero también captando el valor que tiene. ¿Será que lo que dice Fabián sí es cierto? ¿Sí es aplicado para mi vida? ¿O es algo, un domingo más y para la casa? No, mentira, ahorita vamos a almorzar y ahí sí para la casa. ¿O sí tiene algo de valor? Sí hemos revisado que aquellas cosas que hemos encontrado, hombres fieles, de las sanas palabras, de lo que he sufrido, de lo que he luchado, podemos darle el valor que se merece para nuestras vidas. Y también dice, en ese
interpretando un poquito esa parte que dice considera lo que te digo, nos menciona un poco sobre lo que es el ejemplo. Y para eso vamos a leer un momento Hebreos 3, versículos 1 y 2. ¿Qué palabra volvemos a ver comparado con la primera parte del versículo 7? Considerad o considera en este caso. Y dice que, como estamos hablando del ejemplo perfecto, considera a una persona, ¿sí? Para el apóstol, ¿sí? Para el sacerdocio, y que aparte de esto sea fiel. Entonces, cuando consideramos el mensaje del Señor, podemos también considerar que digamos que estas personas o estas características de estas personas van muy ligadas a aquello que Dios quiere que nosotros escuchemos, que nosotros le prestemos la atención como está ahí en la imagen, que podamos considerarnos también nosotros como apóstoles, ¿sí? Personas que seguimos a Cristo en todo lo que haga, en su caminar, en su carácter, en su forma de pensar, como sacerdotes, personas limpias, puras, sin manchas, que puedan liderar, que puedan guiar, y en específico, partiendo del orden que estableció el Señor en su palabra, en el hogar del hombre, ¿sí? Que sea esa persona idónea para hacer este cargo, y también, y resaltando un poco lo que habla el mensaje, es que seamos fieles, a la cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Entonces, cuando consideramos este mensaje, consideramos el ejemplo perfecto, y dentro del ejemplo perfecto encontramos la fidelidad. O sea, Dios nos llama también que seamos fieles en todo lo que encontremos para fortalecernos, para permanecer firmes en la gracia de Cristo. Luego dice el versículo, volviendo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 7b, la segunda parte dice así: y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, primero considera lo que te digo. Después dice, el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, al recibir este entendimiento del Señor, lo recibimos por la comprensión concreta, ¿cierto? Lo recibimos por el conocimiento amplio y por el saber anticipado. ¿Recuerdan lo del testigo? Ya tenemos un conocimiento previo. Aquellos que ya creyeron ya han entendido lo que es el Evangelio, han entendido quién es Cristo, qué hizo Cristo en sus vidas y qué puede hacer Cristo por las vidas de las demás personas. Y esto mismo tiene que hacer aquella persona que reciba el entendimiento del Señor. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, la firmeza del cristiano en la gracia para fortalecerse en Cristo lo entendemos por medio del mensaje que hemos recibido, el entendimiento del Señor. Y aquello que nos dice ese versículo de 2 de Pedro, que no caigamos en el error de los inicuos y más bien caigamos en vuestra firmeza. Recuerden que ese es el tema inicial de la enseñanza de hoy, estar firmes, que podamos crecer en la gracia, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor, que podamos entender que Jesucristo es nuestro Salvador y que a Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Entonces, esta segunda parte del tercer punto, podemos entender que el entendimiento es el Señor. En la medida que podemos leer, ¿sí? Compartir de su palabra, intuir en ella, profundizar en ella, Él nos da el entendimiento para tener una comprensión más concreta, más profunda, más arraigada, que también, como lo hablamos esta mañana en varones, ya fuera del tiempo de la enseñanza.
Hablamos de un tema de un personaje que está en internet, que confronta a la gente, va por la calle y le dice, venga, ¿usted cree en Cristo? Sí, no, ¿por qué? No, y ahí empieza. Pero si la persona no está con el entendimiento, no tiene la comprensión concreta, el conocimiento amplio, es difícil que le pueda contrarrestar esos pensamientos, ¿cierto? Cualquier persona, digamos, hablando, no sé, que tenga otro pensamiento, otra ideología, un ateo, y venga y lo confronta a usted, ¿usted tiene la capacidad, la herramienta para darle la batalla? No sé, pero el Señor ya nos ha dado ese entendimiento. Tenemos que ponerlo en práctica, buscarlo, leer, reconocer cada día. Finalmente también dice que la firmeza del cristiano en la gracia para fortalecerse al recibir el poder del Señor. Entonces muchas veces, y la última imagen que aparece ahí en pantalla, es la imagen que representa el tiempo de necesidad que a veces nosotros tenemos. Y viendo un poquito el bosquejo, vemos que por un lado hemos recibido un mensaje, vemos que por otro lado hemos padecido frente a ciertas situaciones, pero este final del versículo 7 y que podemos complementarlo con otros versículos que vamos a ver a continuación, nos dice qué podemos hacer, ¿cierto? Podemos fortalecernos en el poder del Señor. ¿Qué dice Efesios 3:16? Una persona que nos quiera compartir. El ser fortalecidos con poder. ¿En el hombre qué? O sea, que todo lo que las personas ven alrededor nuestro no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque eso que el hombre interior tiene es lo que tiene que ser fortalecido, es lo que tiene que ser recibido por parte del poder de Dios. Entonces, frente a esas luchas que hemos visto en el segundo punto, que hemos padecido, también nos da una especie de salida o de opción para poder dar frente a esa situación, y es el recibir el poder del Señor. Entonces, nosotros somos fortalecidos en Cristo cuando recibimos el poder del Señor, esa fortaleza internamente. Pero ahí mismo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10, ¿qué nos dice? En el poder de su fuerza. Entonces entendemos que cuando recibimos el poder del Señor, Él nos da las fuerzas para luchar contra todas las situaciones que se enfrente en general en la vida. Pero no solamente eso, sino también en esas luchas internas que muchas veces no vemos. Aquí estamos felices cuando llegamos, Obed decía, hermano, saluda al que está a su lado, y uno, pues sí, se acercaba, la sonrisa. Pero ese poder que habla el Señor es una fuerza para luchar en todo, en todas las situaciones por las cuales estemos pasando, que muchas veces es difícil expresarlas, decirlas, pero sabemos que cada uno de nosotros estamos en alguna de estas situaciones. También dice el versículo 11 de Efesios, ahí mismo. Entonces el poder no solamente es como la capacidad que me da, sino las herramientas que me da la firmeza para poder batallar contra todo. Y hace un listado ahí. Si siguen leyendo el versículo de Efesios 6:11, luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y potestades. Bueno, ahí viene una serie de personalidades. Luego dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Entonces me está dando las herramientas para que pueda resistir el día del malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y empieza, estar pues firmes, ceñidos en vuestros lomos de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y bueno, ahí termina parte del capítulo. Pero la firmeza que da el Señor, las herramientas que da el Señor, es por medio del poder de Cristo, poder que Dios nos permite recibir y enfrentar estas situaciones. Y finalmente, el cuarto punto de esta parte, el recibir el poder del Señor, podemos recibir poder conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1, versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, este poder es conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a la potencia de su gloria. Ahora imagínense, no sé, en magnitud, aunque nuestra mente no lo puede comprender, qué tan grande es la gloria de Dios, qué tan grande es el poder de Dios, qué cosas puede hacer el Señor Dios por nosotros si podemos tener esta capacidad, esta fuerza, esta potencia que menciona ahí su palabra. Entonces, mis hermanos, esto es lo que quería de pronto compartirles el día de hoy. Quiero terminar con esta breve conclusión. Ojalá se lleven estas tres imágenes, las mismas que vimos al comienzo, del testigo, del soldado, de la persona que recibe con agradecimiento. El Señor quiere la firmeza, quiere que la firmeza permanente de sus hijos, y por ello, entre sus poderosos recursos, nos da de su gracia. Ya hemos visto en los domingos pasados qué es su gracia, quién nos dio la gracia, por medio de quién tenemos esa gracia, y que la divina gracia que nos fortalece para transmitir a otros el mensaje de Cristo, padecer con la esperanza por Él y ser fortalecidos por su poderoso mensaje. Tenemos que entender que esa firmeza del cristiano bajo la gracia de Él está por encargar el mensaje de Cristo, está por el padecer de Cristo y está siempre por el fortalecimiento en Cristo. Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Si tienen alguna duda, queja, recomendación, al final en el refrigerio, con muchísimo gusto, se pueden acercar. Y pues que sea el Señor mostrando en la vida de cada uno de ustedes que puedan entender, comprender parte de su palabra, entender que la firmeza en el cristiano pues no es mera casualidad, no es algo al azar, ¿sí? Es porque Cristo ya por medio de su gracia nos permitió disfrutar. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre fiel, misericordioso, gracias porque eres digno de completa alabanza, eres digno de toda oración, pero también, Señor, entendemos que nos diste un regalo, nos diste tu gracia, nos da, Señor, la capacidad de entender nuestras situaciones, de poder encargar el mensaje, Señor, que tú nos has preparado por medio de Cristo, sabiendo lo que es tu amor, las buenas obras, aquellas características que queramos que las personas también tengan en su vida. Entender que hemos padecido como Cristo, que somos muchas veces soldados, que estamos en una constante carrera como atletas, una carrera que esperamos que la corona sea corona de justicia, esa corona eterna. Señor, esa bendición que solamente podemos recibir directamente de tu mano, que tenemos que muchas veces padecer esperando, como el agricultor que en su tiempo recoge su cosecha, pero entendemos, Señor, que por medio de tu gracia también recibimos poder, recibimos ese entendimiento y ese mensaje, Señor, de considerarte a ti en todas las cosas que hacemos, en todo lo que es nuestro vivir, y que cada día, Señor, podamos disfrutar bajo tu gracia, disfrutar, fortalecernos en todo momento, disfrutar del entendimiento de todo lo que nos has podido dar el día a día, Señor. Dios mío, en tus manos pongo
a disposición la vida y las mentes de cada una de las personas que están acá presentes. Tú conoces su situación, tú conoces su vida, tú conoces en qué deben fortalecerse, Señor. Sabes cuáles son sus necesidades y también te he pedido para que los uses en todo el caminar que tengan, Señor, en el lugar donde se encuentren, en sus trabajos, en su universidad, con sus familias, que les dé también la fortaleza de poder compartir ese testigo, poder expresar que están también en una carrera, en una batalla constante, pero que tienen el poder de Dios, que tienen el poder de la gracia que fue recibida por medio de Cristo. Dios, oramos por sus vidas y te pido que las bendigas en gran manera, que nos guardes en este día y que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu control y bajo tu completa dirección. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.